para el día de hoy, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a hacer Gracias, un... profe. Con gusto, que dicha que ya llegó. Una hora y media perdida en espera sería una ingratitud que no Sí, pudiera yo entrar. no sé para qué tanto espero. Hasta ahora que usó. Ok. Dice que vamos a hacer como un breve repaso de lo que llevamos hasta la fecha. Hasta la fecha que hemos visto. Ok, hemos visto al círculo de la circunferencia en todas sus magnitudes. Hemos visto cómo encontrar el centro, el radio, cómo con esos dos datos crear una ecuación. También vimos cómo trasladar un círculo de un lugar a otro. Y un poquito los puntos y las líneas rectas con respecto a ese círculo. Y además el trazo de una recta tangente, cómo genera un ángulo recto y se puede crear ahí un Pitágoras. Eso es más o menos en resumen lo que tiene que ver con el círculo. Y posterior a ello vimos a la función lineal ahí rapidito y también vimos a los polígonos, que fue el último de los temas que desarrollamos. Entonces, con ese montón de chunches, vamos a ver cómo logramos contestar esta practiquilla que anda por ahí. Entonces, vamos a la primera pregunta. Hay un eje coordenado que en esta ocasión no tiene X y Y, que tiene los puntos cardinales, tiene al norte, al sur, al este y al oeste, ¿verdad? Norte y sur, arriba y abajo, este y oeste, derecha y izquierda respectivamente. Muy bien. Entonces, vamos a leer el problema para empezar a ver qué nos pide. Dice que hay una antena ubicada en el punto A. Entonces, aquí está la antenita, este es el punto A. Muy bien. Está ubicada en el parque central de una comunidad, Con genera una permiso, ¿qué señal de página del internet. libro es esa? No, este es la práctica del... No se las mandé, qué vergüenza, sí, no se las mandé. Es el semestre pasado, la tarea del semestre pasado. Para que ustedes vean que se parecen mucho y puedan trabajarla muy parecido. Ahorita se las mando, cualquier cosa, discúlpenme. Mientras ustedes me hacen algún cálculo, yo ahorita se las mando. Entonces dice, la antena, que es el punto A, que está ubicada en el parque central, genera una señal de internet, ¿verdad? Entonces, dice que la circunferencia alrededor de la antena representa el alcance que tiene esa señal. Entonces, este circulito que va por aquí es todo el alcance que tiene, es a lo máximo que llega. Ok, la primera de las preguntas, viene aquí abajo. ¿Cuál es la medida del radio de esa circunferencia? ¿Cómo encontramos la medida del radio de esa circunferencia? Va que se los amplié para que fuera más fácil. Entonces, por definición, ¿qué era el radio de la circunferencia? Era la distancia de... Ajá. ¿Cuánto vale cada cuadro? ¿Un kilómetro? Uno, sí, sí, aquí cada uno vale 1 metro. ¿De cuánto es un Entonces, no le escuché muy bien, Ernesto, pero supongo que lo que me está diciendo es que contemos cuadros. Entonces aquí hay un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos. Hay una distancia de 3, ¿verdad? Como aquí cada cuadro vale 1 metro, entonces vamos a decir que son 3 metros. ¿Qué pasa si dijera que cada cuadro vale 100 metros? Entonces yo multiplico 3 por 100. Si dijera que es un kilómetro, entonces son los mismos 3, pero ahora ya no metros, sino kilómetros, etcétera, etcétera. Esto puede ser como una escala, ¿verdad? Entonces puede llegar a significar cada cuadrito algo. Lo que nosotros estamos diciendo en un principio es que hay 3 cuadritos. Después lo equiparamos a las unidades que nos dan. Entonces, genial. En este caso son 3 metros. Entonces, la primera respuesta sería justamente esa, ¿verdad? ¿Cuál es la medida del radio de la circunferencia? 3 metros. O sea, esa antena tiene una capacidad de 3 metros a la redonda. Ese es lo más que puede recibir uno internet. Ahí, si se va a más de 3 metros, ya no recibe el internet. Bueno, muy bien. La pregunta número 2. ¿Cuáles son las coordenadas de la ubicación de la antena A? ¿La antena A quién es en este círculo? ¿Qué representa de ese círculo, ese punto A? Ok, el punto A es el centro, ¿verdad? Entonces nosotros estamos trabajando con ese centro. Ok, como el centro requiere de coordenadas, requiere que sepamos cuáles son los puntos, entonces nosotros vamos a abrir paréntesis y vamos a poner quiénes son los puntos hacia donde el centro está ubicado. Vamos a ver dónde toca ese centro. Entonces, si hiciéramos una línea para buscar un valor en las X y para buscar un valor en las Y,
podríamos decir quién es el par ordenado. Siempre primero las X, que en este caso están representadas por el este y el oeste. ¿Sería qué número con las X? El 4. Correcto. 4. ¿Y con las Y? El 2. El 2. Exacto. Entonces ese es el centro. Así de fácil. El centro es la ubicación del punto A, 4,2. Vean qué sencillo. O sea, así son todas estas preguntas, no hay quite. Ahora sí, escriba la expresión algebraica o la representación algebraica, escriba la ecuación del círculo. Exactamente es lo mismo. Entonces vamos a escribir la ecuación del círculo con la fórmula. ¿Cómo era la fórmula? La fórmula llevaba estos elementos invariantes. Esto era fijo. A la par de la X, ¿quién iba? 4. Iba el punto del centro, muy bien, que estuviera con X. Pero tenía una característica. Yo le cambiaba el signo. Claro, voy a escribir con rojo porque si no, no se va a notar. Yo le cambiaba el signo. ¿Qué pasa? ¿Quién va a la par de las Y? A la par de las Y va el punto centro, que es Y, o sea, el 2. Pero la misma historia, con el signo contrario. Y cuando voy a dar la respuesta, todavía me falta un último detalle. ¿Cuál es el último detalle que me falta? El radio. Porque en la ecuación, esto se iguala a el radio al cuadrado. Entonces, para dar la respuesta, yo me fijo si hay algo que pueda resolver dentro de los paréntesis, que en realidad no, todo está súper bien. Y lo único que puedo resolver es ese 3 a la 2. Entonces vuelvo a copiar toda la jugada, igual a 9. Y listísimo. Entonces va a quedar súper fácil, súper sencillo, súper todo lo súper que ustedes quieran ponerle. Requete contra regalado. Ok, esa es por ejemplo la primera parte de la pregunta. Yo vi en la tarea algo muy similar a esto, por no decir que igual. Entonces estoy seguro que de ahí se van a agarrar para... Ay, ¿dónde era? En la página siguiente, muy chapo. Bueno, hay otra pregunta. Dice, determine para cada una de las siguientes personas si reciben o no la señal de internet. Justifique. Entonces me hablan de un chavalo que se llama Luis. Resulta que Luis está ubicado en el punto 2,6. Entonces vamos a volver. Vamos a buscar el punto 2,6 acá en el dibujo. Vamos a borrar todo lo que hemos tirado ahí que estorba un poco. 2,6 para poner a Luis. Entonces 2,6 ¿dónde estaría ubicado? Entonces, voy a anotar aquí Luis, 2,6. El 2 sería el valor de las X. El 6 sería el valor de las Y. Entonces yo diría 1, 2 en X. Y de ahí agarro 6 para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí quedaría Luis. Voy a poner una L. ¿Recibe señal Luis? ¿Sí o no? No. Exacto, está afuera. Luis no recibe señal. Ok, ¿cuál sería la justificación? Está afuera, está exterior, como quieran verlo, ¿verdad? Está como un punto exterior. Ok. Luego vamos a hablar de Laura. Vamos a decir que Laura... ustedes me disculpan, a veces yo los silencio, pero es por que algún ruidillo se nos está pasando. Dice que Laura está 2 metros al oeste y 2 metros al norte de la antena. Entonces, vámonos. 2 oeste y 2 norte. Laura, 2 al oeste, 2 al norte del punto A. Entonces, Bueno, ahí vamos a sería buscar. X Ajá. 2 Ok, y Y2, ¿verdad? ok, sí y no. Sí, sí está bien que X sea menos 2, pero menos 2 en referencia a la A. Porque dijo no que estaba del centro, sino del punto A. Entonces, del punto A yo agarro 1, 2, 2 para atrás. Ya hice los 2 hacia el oeste. Ahora tengo que agarrar 2 para arriba. Aquí en este punto. Entonces ahí estaría
¿Dentro o fuera? ¿Dónde está Laura? Dentro queda. Laura quedaría adentro, ¿verdad? Entonces Laura sí recibe. ¿Por qué? Porque está en el interior o dentro de el círculo de la señal. Está. Muy bien. Marta dice que está 3 al oeste de la antena A. Entonces Marta está exactamente. Ay, mentira, era borrar lo que iba a hacer, perdón. Marta está exactamente 3 al oeste. ¿El oeste es para dónde? Para la izquierda del punto A. Entonces yo digo, una para acá, 2 para acá y 3 para acá. Ahí está Marta. ¿Qué podemos decir de Marta? Está dentro. Que sí recibe señal. ¿Por qué? Un poquito, que sea, pero sí. Exacto, está en el borde. Muy bien, todavía está dentro, está en el puro borde. Entonces Marta sí. Marta sí. Está en el borde. O sea, está sobre la circunferencia. Listísimo. Ok, creo que a ustedes también les hacen una pregunta muy similar. Entonces de ahí se van a ayudar. Vean qué fácil que viene eso. Ok, vamos con otra. Dice la siguiente pregunta. La representación gráfica adjunta muestra el bosquejo de un ingeniero, presenta a un cliente sobre la ubicación de una piscina circular. Entonces, esta bolita que está aquí la vamos a poner azul porque va a tener agüita. Ajá, aquí está la piscinilla. ¿Qué van a hacer los ricos en su patio? Muy bien. Dice que quiere instalar en el patio de su casa. Muy bien. El punto A es el centro de la piscina. Ok, entonces este es el punto A. Y C es la circunferencia, o sea, el borde, la orillita, todo. Cada cuadro del plano vale 1 metro, mide 1 metro. Muy bien. La pregunta no. Sin embargo, el cliente le pide al ingeniero cambiar la ubicación de la piscina. No le gustó ahí. Le indica que la mueva 5 metros a la derecha y 2 metros hacia arriba. Eso es lo mismo que hicimos antes con los puntos. Al moverla 5 metros hacia la derecha y 2 metros hacia arriba, se va a desplazar todo el círculo. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a mover nosotros? Deberíamos de mover todos los puntos, pero aquí ahora nos podemos mover un montón de puntos. Tan sencillo como mover el centro y hacer un círculo del mismo tamaño con el nuevo centro. Entonces, ya teníamos un centro. El centro que teníamos era el punto 2,0. El centro que teníamos era un 2 en las X y un 0 en las Y. Por eso era el punto 2,0. Pero ahora yo lo voy a mover. Lo voy a mover 5 metros para la derecha. Cuando hablo de derecha, estoy hablando que lo voy a mover en las X. Por eso puse el 5 debajo del 2. Y dice que lo voy a mover 2 metros hacia arriba. Hacia arriba lo voy a hacer en relación a las Y. Entonces pongo el 2 debajo de las Y. Esto que acabo de escribir acá se llama vector de traslación. Puro nombre. Puro nombre. En realidad yo nada más voy a seguir de lo que ya sabíamos hacer. Voy a moverme para allá. Les estoy enseñando por si no les dan el dibujo. A veces a uno no le dan el dibujo. Entonces uno lo que hace es hacer el movimiento acá, en los puntos. Vamos a ver. Si yo resuelvo esto, vean lo que voy a hacer. Yo voy a sumarlo. Yo voy a agarrar el 2 que ya tenía más el 5 que me piden que me mueva. Voy a quedar en dirección al 7. Y con la Y voy a hacer lo mismo. Al 0 le sumo el 2 y me da 2. Ok, 7,2 es un punto que yo sé que está en dirección al 7 y en dirección al 2. O sea, es este señor de aquí arriba. Ahora, ese es el resultado que nos dio por hacerlo, ¿verdad? Numéricamente, algebraicamente. Ahora, si lo podemos hacer gráficamente, como en este dibujo, yo nada más habría hecho 1, 2, 3, 4, 5 brinquitos para la derecha y 1, 2 brinquitos para arriba. Llego al mismo lugar. Llego al mismo punto. ¿Ok? ¿Por qué lo hice? En ese caso que nos den la imagen. Ah, no, si les dan la imagen, por supuesto, no hace falta que hagan esto. Lo que pasa es que no siempre les dan la imagen. Entonces mejor de una vez se los enseño. Porque esto nos va a servir para faro y yo quiero sembrar para que luego no nos cueste. Ok,
Entonces, vean que al final de cuentas, si está el dibujo, 1000 veces más fácil hacerlo con el dibujo. ¿Para qué nos vamos a complicar? Pero si no está el dibujo, sí es importante. Entonces es obviamente importantísimo aprenderse de esa otra manera. Es correcto, nena, es Más bien, correcto. gracias. Nomás para servirte. Bueno, listo, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Las dos formas son útiles, son necesarias. Recuerden que ustedes pueden sacar los haces bajo la manga, todo lo que conozcan de otro momento, lo que hayan aprendido en otro momento, todo eso se usa, todo eso es válido. Ok, ahí está el asunto. Esa es la circunstancia. Ok, vamos a ver cuáles son las preguntas. Primer pregunta. ¿Cuáles son las coordenadas del centro de la piscina en su posición original? Entonces ya lo habíamos dicho, era el punto A, era 2,0. La segunda pregunta, ¿cuáles son las coordenadas del centro de la piscina después de trasladarla? Entonces, ¿dónde quedó? Entonces ya lo vimos, es el 7,2, es el resultado. Y después dice, escriba la ecuación de la circunferencia resultante. ¿Okay? ¿Dónde quedó esa circunferencia? ¿Dónde, cuál, cómo es su ecuación? Esta es la parte en la que yo los quiero ver a ustedes. Con esos datos ayúdenme por favor a encontrar esa circunferencia. Tómense unos 30 segundos, no me contesten a la ligera y ya casi me dicen mientras yo les envío el archivo. Puedo salir de aquí, claro. Ok, entonces ya les subí el archivo. Las disculpas por no haberlo hecho desde antes. Pensé que lo había hecho, pero había mandado tantos archivos que no sé qué puse y qué no puse. Entonces va de nuevo. Pero sería x4 raíz cuadrada más y 2 Ajá, el raíz X y el Y. cuadrada con Fíjense. radio de 4. Ok, buenísimo eso del X y el Y. Vamos a ver los números que van ahí, pero también vamos a ver el radio. Excelente. ¿Cuál es el radio aquí? Profe, me perdí. Ah, no, levante la Ese que mano. manda en el grupo para Es qué es, para es 7, practicar, ¿o profesor. qué? No, perdón un segundo. Lo que mandé en el grupo es este archivo. Es que ustedes no lo tienen. Ajá. Entonces, nada más para que supieran Ya. con lo que estamos trabajando. Pero Ok. le corrijo, es 7, Bueno, intermedio, gracias. x7. Ok. ¿Positivo o negativo? Ok. Ustedes van a poner aquí los dos resultados que dio ¿verdad? El nuevo centro. ¿Dónde están ubicados? Esos números se llevan para ahí abajo. Pero había una diferencia, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia? Que nosotros los ubicábamos con el signo contrario. Como los dos venían positivos, nosotros poníamos una resta. Y lo que va a ir a la derecha es el radio elevado al cuadrado. ¿Cuál es el radio? Que ahí lo despinte del dibujo. ¿Cuál es el radio de esa piscina? De ese círculo. 2. Sí, es la distancia muy bien, que va desde el 2 hasta el 4. Ese es el radio. Entonces el radio se pone aquí al cuadrado. Muy bien. 2 al cuadrado o, ya que ustedes tienen cálculo, de una vez lo cambian por un 4. Y excelente lo que nos decía Ernesto. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes?
Ok, Perfecto, profe. buenísimo. Dice, represente gráficamente la figura. Entonces, obviamente, van a hacer el dibujo aquí mismo, ¿verdad? Si fuera el caso. ¿En qué habíamos quedado? En que si ya tenemos al centro, nada más contamos las unidades del radio para arriba, para abajo, para la izquierda y por la derecha. Entonces, si este señor es mi centro y yo sé que el radio vale 2 unidades, entonces yo me voy a mover 1, 2 y aquí pongo punto. Para arriba, 1, 2 y pongo punto. 1, 2 para abajo, pongo punto. 1, 2 para la izquierda, pongo punto. Y luego hacen el círculo bien redondo, ¿no? Como me queda a mí. Gracias. Ustedes lo hacen bien bonito. Cosa más re linda, el círculo. ¿Ah? Ya aprendió. Estoy mejorando, estoy mejorando. He ido mejorando con el paso del tiempo. Listo. Y ahí nos quedaría la pregunta D, ¿verdad? Que ese es el gráfico. Entonces, no estoy seguro porque ya no me acuerdo si ustedes se lo preguntaron también, pero creo que sí, sí les piden dibujar. Entonces, y también recuerden, chiquillos, todo esto que estamos haciendo es práctica para el examen. Porque, bueno, Eso está para más, la eso está prueba, que más no sea un fácil, examen. esto está más fácil que el que nos enviaron a nosotros. Claro, porque la estamos haciendo, Carebarro, pero cuando el otro semestre yo ponga al otro grupo a hacer esa, van a decir, ay, qué fácil. Y así todos los grupos. Muy bien. Así son ustedes, o así somos nosotros en realidad. Profe, a mí lo que me había olvidado eran los signos. Sí, ese toque de los signos no se les olvide nunca jamás en la vida, por favor. Sí, ya a mí me había olvidado. Cuando está en positivo, pasarlo negativo. Exacto, Hola, exacto. profe. Hola, hola. Hola, camarón sin cola. Ok. Bueno, estamos listos, ¿verdad? ¿Todos ahí? ¿Alguna pregunta sobre eso que estamos haciendo? ¿No? ¿Todo súper bien? Entonces, seguimos. Seguimos. Profe, yo sí tengo una consulta, profe. Hágale. Profe, si es al oeste, por ejemplo, que va negativo, ¿cómo se pondría? No, entonces, si nos hubiera quedado, por ejemplo, el punto aquí abajo para batear, para decir algo, entonces hubiera quedado en dirección al -2 y también aquí al -2. Cuando yo ponía la ecuación, en vez de poner -2, ¿qué hacía? Le cambiaba el signo a +2. Y ambas iban a quedar en este caso positivas. Ok. Entonces, ahí ustedes no se preocupen, es solo llevar la contraria. O sea, el número que viene le cambian el signo y listo. Totalmente lo cambian. Y listo. Y ya con eso, súper, súper bien. Dice que aquí, la pregunta número 3. Una base de control monitorea el movimiento de un barco de carga. Desde la pantalla del control se observa el barco B. Aquí está el señor, barco B. ¿Ven? La B. Eso, como las ovejitas que hacen B, esa misma. Un día les cuento un chiste de una ovejita, pero todavía no. Cuando estén cerca de llegar a quinto. Muy bien, todavía no se lo merecen. Entonces resulta que ahí está el barquito ese en la B. Buenísimo. Dice, y la circunferencia que está alrededor, que además contiene el punto D, o sea, D es un punto de esta circunferencia, ¿verdad? Representa el alcance máximo al que llega el radar que tiene el barco. Entonces este se parece a uno que viene en la tarea de una panga, ya dije, estaba pensando en piangua, perdón, de una panga que anda por ahí, tiene un radar, es algo parecido. Tiene un radar, ¿verdad? Muy bien. La imagen representa la situación. Ahora sí, la pregunta. ¿Cuál es la distancia máxima a la que llega el radar del barco? ¿Qué tanto puede llegar el radar? Entonces la pregunta es, teóricamente, ¿por qué me están pidiendo? O sea, ¿qué es lo que tengo que averiguar? Como están viendo la mayor distancia a la que llega, ¿eso qué es? Esa es la distancia desde B hasta un borde. Entonces me están pidiendo ¿qué me están pidiendo? ¿Qué son esas cosas que estoy dibujando? Radio. Un radio, exactamente. Eso es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo un radio. ¿Ok? ¿Cuál es el radio de esa figura? Así por aquello que estaba mal, entonces para que no supiera que era yo. Pero esa voz no se pierde, nena, lo siento. Ok. Sí, es lo que digo yo. No, vea usted también. Ok. Entonces les decía, lo que estamos buscando es un radio. Vamos a tener que encontrar ese radio. ¿Cómo hago para encontrarlo? Ah, es facilísimo porque yo dibujo, pero cuando dibujo, ¿con qué me topo?
me topo con que no queda exactamente en una esquinita en la línea perfecta, sino que va un poquito más arriba. Eso te da como un apotema. Entonces vamos a tener que trabajarlo de alguna manera. ¿Qué sería lo más sencillo acá? Usar la fórmula de la distancia. No sé si se acuerdan. Nosotros vimos la fórmula de la distancia entre dos puntos. ¿Cómo se sacaba la fórmula de la distancia entre dos puntos? La distancia entre A y B era como usar como parecido a encontrar un apotema en algún momento, como cuando hacíamos un triángulo recto. Esa distancia era una raíz de la resta entre las x al cuadrado más la resta entre las y al cuadrado. Eso era. Pero para poder usar esa fórmula, yo necesito saber quiénes son las coordenadas, los puntos de cada uno. Entonces yo puedo decir que el B y que el D. El B es tal cosa y el D es tal otra. ¿Quién es B? ¿Quién sería B? 4. B4. 4, Ya, 4,1, 2, 3, exacto, 3. 4,3. ¿Quién sería D? 4,4. Sería entonces 4 Ajá, y primero el 2, primero el 4. 2, exacto. 2,4, muy bien. Primero las X siempre. Muy bien, excelente. Por eso vean que se los marco para que ustedes también vean qué es lo que tienen que hacer. Busquen ese mérito. Ok, entonces ahora sí. Estos señores que vienen aquí de primeros son X. Estos señores que vienen aquí de segundos son Y. Los Y van en el segundo, los X van en el primero. Vamos a darle. Cambiemos, entonces pongamos 4 menos 2 y en el otro vamos a poner 3 menos 4. Metemos todo eso a la calculadora y listo. Este no se vio nada, ni papa se vio. Bueno, pues ustedes saben que lo que quería poner ahí era un 3 menos 4. Todo lo meten a la calcu, que la calcu nos diga cuánto es eso y vámonos. Creo que da 2 puntos, o sea, como 2.23, que es la raíz de 5. Que coinciden, porque si contamos hacia arriba hay 1, 2 cuadritos enteros y un poquito más. Entonces tiene sentido que valga 2 raíz de 5. 2.23 o raíz de 5. Eso para encontrar el primero, ¿verdad? Con la fórmula de la distancia. Entonces, básicamente sabemos que el radio es raíz de 5. Ahí está nuestra respuesta. La segunda pregunta. Escriba la ecuación que modela el alcance máximo del radar del barco. Lo que tenemos. Disculpe, usted algo ha dicho cuando salía así, se dejaba en cuadrado o se ponía ahí. No, al revés, es ¿Verdad? mejor dejar la raíz, sí. Por los decimales y todo ese asuntillo que quedan perdidos. Entonces, siempre es Ok, mejor dejar la raíz. Muy bien. ok, gracias. Buenísimo. Ajá. ¿Cómo hacemos para escribir la ecuación que modela el alcance máximo del radar del barco? ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo que ponga la ecuación de este círculo. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Y cuál era la ecuación de un círculo? Ya sabemos, paréntesis al cuadrado, una x adentro, más paréntesis al cuadrado, ahora una y adentro, igual al radio a la 2. El radio lo acabamos de descubrir, así que es el dato más fresco. De una vez lo cambiamos. Y vamos a pensar en quién va con X y con Y. ¿Quién iba con X y con Y? Ah, era el centro. El centro era B, que ya lo teníamos anotado, solo que yo lo borré. Habíamos dicho, o ustedes me han dicho, que B era el punto 4,2. Entonces, ¿qué ponemos en los paréntesis de ahí abajito? ¿Quién va a la par de la X? 4. Pero con el signo negativo, ¿verdad? Menos 4. Muy bien. ¿Y quién va a la par de la Y? -2.
Exacto, va al 2 de una vez con el signo negativo. Y esa es nuestra respuesta. Claro, esta última parte hay que meterla a la calco. La calco nos dice que esto da 5 de un solo tiro. Listo. Ahí quedamos con la respuesta. Qué fácil y bonito está este asunto. Pues sí, eso creo yo. Esto mismo que ustedes dicen es lo que estoy creyendo yo. Está muy fácil y bonito. Listo. Bueno, está bien. ¿Alguna pregunta? Profe, Profe, yo, Sí, dígalo, dígalo. profe, pregunta, ahí donde usted mete en la raíz 4 menos 2, ¿se puede poner al revés o tiene que ser siempre No, así? no, no, no hay problema. Puede ser al revés. Lo importante es que tratemos de ponerlo en el orden. Por ejemplo, aquí el otro punto era 2,4. ¿Ok? Se los digo no por esta fórmula, porque en esta fórmula cabe lo que sea. Esta fórmula es muy desordenada, permite todo el desorden del mundo. Pero en otros momentos, en Pitágoras y en otras cosas, el orden sí es importante. Entonces yo lo que les recomiendo es que resten, por ejemplo, al de arriba al de abajo. O entonces al de abajo restar el de arriba, pero en orden, en ese orden. Al 2 le quito 4 y al 4 le quito 2. ¿O cuál punto era? Sí, era 2,4 y 4,3, perdón. Ah, chiquillos, bueno, ahí, por dicha no es el de la tarea que sus. Aquí era un 3. Entonces aquí era un 3. Ok. Sí, que si va a hacer la resta, entonces al del punto B le resta el otro punto. O al revés, al del punto D le resta C. Pero en ese orden, no 4 menos 2 y luego 4 menos 3, no. 4 menos 2 y 3 menos 4. O 2 menos 4 y 4 menos 3. O sea, los dos en el mismo orden para evitar un zafis. Y ya, y la fórmula, sí, la fórmula es totalmente impermeable, dirían por ahí, ¿verdad? Es totalmente reversible, sirve para ambos lados. No hay problema con ella. ¿Alguna otra pregunta sobre esta parte, jóvenes? Buenísimo. No, profe. Seguimos entonces. Chiquillos, yo sé que es muy temprano y para algunos es muy difícil conectarse y todo, pero la idea es que los sábados que no nos podamos ver en clase, allá en forma física, que yo creo que eso ya quedó casi desechado, por lo menos estoy viendo, nos juntemos por aquí, pero eso sería como cada 15, porque yo las otras semanas tengo cada 15 otro compromiso. Entonces, como cada 15 que nos juntemos por aquí, ya sea para repasar o para empezar a ver pruebas FARO, que es lo que a mí realmente me asusta un poquitín. Entonces, para que lo tengan siempre presente, vamos a intentar cada 15 toparnos por acá un ratico, por lo menos una hora y media. Número 4, la pregunta. Una, sí, señor. disculpe, No, no, dale, me dale. vi el tema. Y está cerrado eso, que sí nos vamos a tener que hacer falta nosotros. De ahí, hasta el momento eso es lo que hay en pie. Entonces, nunca se sabe. Los de la gente del año pasado estaba con lo mismo y de ahí hubo mucho movimiento y al final no, gracias a Dios no Ya tuvieron sé, que aplicarlo. lo digo porque ya nadie ha tenido el apoyo académico, digamos así, de FADO, de momento, digámoslo así. No solo con eso, sino a Sí, sí, nivel sí. nacional, me Pero es parece. que al MEP no le interesa, con todo respeto, a través del tiempo nos hemos dado cuenta que el MEP toma las decisiones y punto, no le interesa. En algunos años hubo huelga, en otro momento hubo otras situaciones y de hecho hicieron, por ejemplo, para bachillerato exámenes más duros todavía. En vez de verdad, no, y fueron los exámenes más complicadillos que habían hecho en los últimos tiempos. Entonces uno se da cuenta que más bien ellos quieren hacer notar, ¿verdad? Que los resultados sean más malos, como para ellos decir, ¿verdad? Por culpa de tal cosa. Pero sí usan a los grupos existentes para hacer esas demostraciones y esas pruebas. Entonces ustedes probablemente sí sean afectados. La gente de 11º tiene que hacer un examen, tal vez no FARO, pero sí tiene que hacer un examen que vale el 25% de la nota. Y tienen que hacerlo de manera presencial. Entonces también tienen su, ¿verdad? Entonces por eso les digo, de una manera o de otra, nosotros vamos a tener que trabajar en algo, ya sea en FARO o en el otro examen. Entonces, mejor no dormirnos, mejor no correr al final cuando ya no hay tiempo, sino desde el principio hasta donde sea posible aprender. Ahora, de todas maneras, es la misma materia que vamos viendo. Entonces, ustedes van reforzando lo que vamos estudiando y ahí vamos pues más firmes, más seguros. Bueno, número 4, la pregunta. Otra vez, ¿verdad?
una radio base, otra vez algo de un círculo, una radio base, estación fija de radio para comunicaciones, tiene un alcance máximo de 7 kilómetros a la redonda. ¿Ok? Por lo que la ecuación que modela su alcance máximo es la siguiente. Otra vez Luis dice, si Luis transita, ese Luis sale por todo lado, por una carretera que puede ser modelada por la recta, ¿será que Luis recibe o no esa señal? Bueno, lo que nos están pidiendo es que demostremos qué tipo de recta es esa con respecto al círculo. Vamos a ver, si planteamos la situación, aquí está la radio base, este es el círculo de alcance máximo y hay una recta que no sabemos dónde está. Esa recta podría estar por allá afuera, esa recta podría estar ahí de chasquín, o esa recta podría estar pasándole por encima a la radio base. El asunto es que necesitamos analizar cuál de esas tres situaciones es la que tiene la recta, para poder decir si toca en un punto, o en más de un punto, o en ningún punto. ¿Se acuerdan que de eso también venía una preguntita? Bueno, en la tarea. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Ok. Aquí el asunto es que la fórmula ya nos la dieron. Maravilloso. Me dijeron quién es la fórmula o quién es la ecuación de ese círculo. A veces no me la dicen y yo la tengo que crear. Pero ustedes ya saben hacerlo, es bastante fácil. Ya lo hicimos en este mismo documento. El asunto era tomar a la recta que se llama y igual a x más 1 y llevarla a la ecuación y meterlo en la cálculo. Yo a ustedes se los voy a permitir así. Si a mí me toca revisar lo de ustedes, usted no va a tener el más mínimo problema de que esto se haga así. Porque hacerlo a pie es un poco más feo, grosero y salvaje. Y esto sí no le encuentro mucho sentido hacerlo a pie. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, la parte que ustedes me van a demostrar, digamos, el conocimiento, es cambiando la y. Es quitando esta y de aquí y en su lugar poniendo todo lo que vale. La y vale, según lo que dice ahí, x más 1. Entonces en lugar de esa y yo puse un x más 1. Pero la y no venía sola, venía con un menos 2, estaba dentro de un paréntesis, elevado al cuadrado y todo lo demás que sigue con la ecuación. Este era el momento donde nosotros íbamos a la cálculo, escribíamos todo, luego le poníamos shift calc 10 y shift calc menos 10. Anotábamos las respuestas y decidíamos qué tipo de línea recta había. Entonces aquí tendríamos que hacer ese procedimiento. Me cagoteé, me voy a decir cómo era. Es que... Sí, recuerden que la X, bueno, tienen que escribir todo, ¿verdad? Paréntesis Sí, y todo. Ajá, sí, y alfa y sale la X, sí. Exacto, alfa paréntesis es X, ¿verdad? Alfa paréntesis es igual a X. Y luego alfa, ya no escribió. Alfa calc hace el igual. Alfa y calc. Generan la tecla igual. Entonces ustedes van a escribir todo y cuando llegan a esa parte es lo que cambian, ¿verdad? Correrlo un toque. Entonces ya ustedes saben, van tecla por tecla. Paréntesis. Para escribir la X, ponían eso que les puse aquí abajo. Alfa más paréntesis. Menos 5, cierran, elevan a la 2, ¿verdad? Con la teclita aquella del X a la 2 hacen ese elevado. Luego más, y otra vez el mismo toque, abren paréntesis, otra vez la X de la misma manera. Más 1, menos 2, cierran, elevan a la 2 de la misma manera. Y este es el igual que escriben con alfa calc. Cuando llegan a escribir el 49 no le den igual. Presionan Shift Calc 10 y Shift Calc menos 10. Va en orden. Primero Shift Calc 10 y le ponen un igualito a la par.
Entonces era shift, cal, 10 10, igual. igual, Y espera que la cálculo le dé un resultado. Dice X igual a algo, la cálculo. 1, 2, 3, 4, 5 y no tiro nada, quedó en blanco. Tiene que esperar porque ella a veces, ¿verdad? Se lleva su rato. Es A como veces es deberían eso, más, entonces. a veces es más complicado de lo que parece, ¿ah? Dice can't solver. Ok, excelente. ¿A alguien más le ocurrió lo mismo? ¿Alguien más le dio cancel? No se puede resolver. Ya casi le digo, profe. Pues, ese toque en la calculadora siempre es así. Siempre es así, correcto. Para este tipo de... En la cálculo vamos a aprender muchas cosas, pero tienen que diferenciar, ¿verdad? Para la pregunta que vamos a resolver, porque obviamente no todas las preguntas se van a resolver igual. Es importantísimo que logren diferenciar el procedimiento. Pero sí, para esto de las rectas es siempre Shift Calc 10. Shift Calc menos 10. Aquí no hace falta poner el menos 10 si el resultado que le dio a Ernesto es el mismo resultado que nos da a todos, ¿verdad? Si ese es el resultado correcto, nosotros no tendríamos que volver a poner o que volver a calcular, ¿verdad? Ok. Supongo que sí les dio eso. O los que lo tienen en español les va a decir imposible resolver. Creo que en español dice imposible. En vez de no se puede. Voy a pensar que sí, que en efecto eso nos dio a todos. Entonces, con esa información es que vamos a tomar nuestra respuesta. Como nos dio imposible resolver, significa que la recta es exterior. Si la recta es exterior, significa que no toca nunca a la radiobase. Por lo tanto, Luis no recibe señal. Esa sería la respuesta. Luis no recibe señal. Tampoco la recibía en el otro lado. Por cierto, Luis la tiene contra Luis. No reciben por darnos una recta exterior. ¿Qué hubiera pasado si sí nos da un número? Anotamos ese numerito, le damos Shift Calc menos 10, anotamos el otro numerito y comparamos. Si los números eran iguales, decíamos que recibía en un solo punto. Si los números eran diferentes, decíamos que recibía en más de un punto porque la recta era secante, perdón. Listo, más o menos casi sí. Profe, Señor, sí, señor. profe, pero digamos, uno mete la calculadora toda esa fórmula y llega hasta 49, ¿verdad? Exacto. Perdón, llega igual y da 49. Pero no al igual, ¿verdad? Al igual de alfa y de calc. No ponga el igual de la tecla derecha abajo, la parte más a la derecha. Ese igual de siempre, las sumas y las restas, y ese no. Tiene que poner primero el igual que se escribe tocando alfa y calc. Luego agrega el 49 y ahora sí, Shift Calc 10, Shift Calc menos 10. No la fila ya, la casi. Casi, amigo Iván. Sí, profe. Creo que sí. Está bien. Está bien. Bueno, listo entonces con ese. Vámonos a la que sigue. No vamos a hacer esa de aquí abajo porque está un toquecillo más enredada para ustedes. No los quiero enredar con la tarea. No la vamos a hacer. Esta, a ver si venía una, que salvada. Es muy parecida entonces, si no me equivoco, a la de la tarea de ustedes. Dice así. Considere la representación gráfica adjunta a la cual corresponde a un redondel que tiene forma de circunferencia de diámetro 80 metros. El cual por motivos de seguridad la administración desea hacer una entrada por el punto A. Ok, entonces ahí está el redondel, pero este es el punto de la entrada, entonces aquí van a hacer la entradita. Ok. Por lo que construirán una acera que vaya del punto P al punto A, esa línea que acabo de marcar yo.
y que comunique con el resto de vías de entrada. Ok, aquí es por donde la gente venía, pero ahora van a hacer esta linecita aquí arriba para que la gente pueda entrar por aquí. Me imagino que antes daba un vueltón, qué sé yo. De acuerdo con el texto anterior, si la distancia desde el centro del redondel, el punto C, de aquí, si esa distancia hasta el punto P, que era este que estaba acá atrás, si esa distancia es de 50, vean que nosotros creamos esa línea no estaba, pero es la línea de la distancia, entonces obviamente la necesitamos. Esa lineecita vale 50, dicen por ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la medida en metros de la acera que se tiene que construir? O sea, desde A hasta P. ¿Cuánto vale desde A hasta P? Si yo sé que esta distancia desde C hasta P es de 50. ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, hay un dato que no hemos tomado en cuenta, está aquí arriba. Eso se trata con apotema, profesor. Ahora sí. Bueno, es casi la misma fórmula, pero más que el apotema es la recta tangente. Ok, porque vean que, vamos a verlo, vean que esta línea, la que contiene AP, si yo la hiciera hasta arriba, si yo siguiera, ¿verdad? Es una línea tangente, una recta tangente que se supone solo toca en el punto A. Ok, había un teorema que decía que yo podía unir desde el punto A hasta el centro, o sea, podía sacar un radio, y ese radio iba a formar un ángulo recto. Eso iba a pasar, que se iba a formar aquí un ángulo recto. Si se forma aquí un ángulo recto, yo puedo usar Pitágoras, seno, coseno, tangente, de todo, ley de senos, ley de cosenos, puedo inventarme cualquier cosa para tratar de resolver. Pero como les decía, hay un dato que no habíamos o que no hemos incluido. Dice que el redondel tiene un diámetro de 80. El diámetro es como que la línea hubiera seguido por aquí, de lado a lado, que toda esa línea vale 80. Como yo acabo de crear un triángulo, ¿cuánto vale la línea que a mí me interesa? Es decir, desde A hasta C. AC 40. es excelente, AC es un radio, tiene que valer 40. Tiene que valer la mitad de ese diámetro. Muy bien. Entonces lo que vamos a buscar es el valor de X como aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Qué busco? ¿Un cateto o la hipotenusa? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, el teorema de Pitágoras decía que si yo buscaba un cateto, los catetos ¿quiénes eran? Este o este. Vean que lo estoy haciendo aquí abajo. El 40 o la X son catetos. Si yo busco uno de ellos, yo tenía que hacer una resta en la fórmula. La fórmula era X igual a la raíz de, y yo restaba al valor más grande, a la hipotenusa, al cuadrado, le restaba el cateto que yo conocía al cuadrado. Y dejábamos que la cálculo se encargara de darnos el resultado. Creo que es 30, pero mejor ustedes me lo revisan. Sí, señor, Buenísimo, tengo. ¿verdad? Excelente, excelente. Bueno, entonces resulta y sucede que ya tenemos la respuesta. ¿Cuánto mide? ¿Cuál es el tamaño de la acera? La acera mide 30 metros. Listo. Y de verdad hay una muy parecida a esta. En la Tarija. Ahora sí, vamos al tema más reciente, al tema más fresquito, al apotema que quería llegar este Por huevón. favor, devuélvase. Ay, ¿qué es lo que le pasa a esta mujercilla? Aquí. Ahí era, Claribel. De ahí, ¿qué pasó?
Profe, Dígalo. profe, digamos, cuando yo hago la tarea, yo no hago todos los procedimientos, bueno, el procedimiento sí, obvio, pero digamos, yo lo que usted necesita es la fórmula y que le dé ese resultado. No necesita que vaya, yo haga todo ese dibujo y todas esas cosas, ¿verdad? Ok, aquí arriba sí. Este de aquí arriba sí. Tal vez este de aquí abajo si quiere se lo brinca, no pasa nada. Pero este aquí arriba sí, porque ahí es donde usted me está... vamos a ver, chiquillos. Para evitar tener que... Porque recuerden que esto tiene una escala. Es que acuérdense que esto tiene una escala, ¿verdad? Entonces aquí al final viene del 1 al 5 cuál nota les voy a poner yo. Y si ustedes solo me dan la respuesta o el planteo de la fórmula y la respuesta, ya hay 2 puntos. Ustedes tienen que indicarme que el 80 generaba un lado que vale 40. Ese lado no puede aparecer ahí porque sí, ese lado tiene que venir de alguna parte. Entonces, si por lo menos me lo ponen en el dibujo, yo estoy entendiendo que ustedes interpretaron. Ahí hay un punto. Que el lado que falta es un cateto, a través del gráfico me doy cuenta, entonces por eso voy a usar esta fórmula. Ahí hay otro punto, etcétera, etcétera, etcétera. Ven, entonces, si ustedes solo vienen y me ponen estas dos cosas, me están dejando de lado de dónde agarraron el 40, por qué buscaron esta fórmula, por qué es una resta y no una suma. Y la situación gráfica es una descripción del entendimiento, de la interpretación que ustedes le están dando al problema. Entonces yo les recomiendo, siempre pongan todo lo que puedan. Es mejor que eso sobre y no que falte. Acuérdense. Listo, más o menos. Sí, profe. Lo que pasa es que yo no soy muy bueno dibujando. No, pero no dibuje, nada más haga rayas. No dibuje tanto, haga rayillas, haga rayillas. Claribel, ¿usted me estaba diciendo algo? Ese ¿Qué? 30, ¿dónde va? Perdón, ahora sí ya lo escuché, es que antes no lo escuchaba. Ese 30 salió de la fórmula. Digamos, lo que nosotros hicimos fue aplicar el teorema de Pitágoras aquí arriba. Entonces, como aplicamos el teorema de Pitágoras, bueno, en realidad porque se formó este triángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Por qué se formó ese triángulo? Por la información que teníamos. Que este lado valía 50, que completo valía 80 y usted misma me dijo que el radio era 40. Y que lo que ando buscando es AP. Entonces a eso le pongo X. Entonces, como yo quiero averiguar quién es X y esto es un triángulo recto, el teorema de Pitágoras relaciona a los lados de los triángulos rectos. ¿Cómo los relaciona? Aquí está. Entonces dice que si yo tengo dos valores y quisiera encontrar un tercer valor, yo simplemente aplico una fórmula. Yo agarro los números que sí sé, que sí conozco, el 50 y el 40. Los voy a meter en una raíz cuadrada y cada uno los voy a elevar. Si ando buscando el lado más largo, yo pongo una suma. Si ando buscando uno de los otros dos lados, de los lados cortos, digámoslo así, yo pongo una resta. Donde yo metí todo esto a la calcu me devolvió el 30. Entonces el lado que yo andaba buscando, el lado que faltaba en este triángulo, vale 30. Y como el lado que faltaba representa el tamaño de la acera, entonces yo puedo decir que la acera mide 30 metros. Profe, pero ¿cómo es eso? ¿El lado más largo? Perdón, ahí sí me quedé botado. Ok. ¿Y el lado más corto? Bueno, es que eso era de noveno, tal vez por eso fue que no le di mucha pelota. Solo para que no se les olvide. En el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Los lados son A, B y C. C es el lado más largo, C es la hipotenusa. Ok, entonces, si yo necesito averiguar la hipotenusa, si necesito averiguar el lado más largo, yo sumo a los otros dos chavalos. Pero si yo averiguo a A o a B, a cualquiera de los dos que yo ande averiguando, yo en realidad lo que voy a hacer es una resta. Ay, perdón. Disculpen. Salud. Yo lo que hago es salud. Salud, qué bueno eso, pero no. Yo lo que hago es una resta. Entonces, por ejemplo, si al que tengo es a la A, entonces yo resto al A. Si el que quiero averiguar es el B, resto al A. Si el que quería averiguar era el A, entonces el que resto es el B. Pero siempre queda una resta cuando busco uno de los lados chiquiticos, uno de los catetos. Y cuando busco al lado más largo, queda una suma.
todo queda en la raíz y cada uno de ellos queda elevado a la 2. Siempre. Perfecto, profe. Esto es Gracias. pura vida. Esto es Profe, un en resumen, este caso no digamos. se usan los paréntesis. En realidad yo los paréntesis los uso por seguridad, pero los paréntesis aquí adentro no son del todo obligatorios. Este 50, si usted hubiera querido, lo pone sin paréntesis, y este 40 lo pone sin paréntesis y le va a dar el 30 también. Y es por seguridad, digámoslo así. Pero cuando siempre le los- va a la 2. Siempre le va a la 2, correcto. Parece bien, porque eso es el teorema de Pitágoras lo van a usar hasta en quinto todavía. Entonces ojalá lo recuerden bien. Sí, me pasé o me devuelvo todavía. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna otra preguntilla? No, yo no, profe, gracias. Pura vida. ¿Quedó un poco mejor el asunto o quedamos igual? Sí, un poco mejor. Ok. Listo, vámonos entonces. Vámonos a la última parte, que es justamente también la última parte de nuestra tarea. Dice que, bueno, ampliémoslo. Considere la representación gráfica adjunta. Aquí hay un dibujo. ¿Cómo se llama esa figura que está ahí? Alguien que me diga, por favor. ¿Cuántos lados tiene esa figura? Para empezar por ahí. 7. Exacto, ¿verdad? Si uno empieza a contar los lados, resulta que son 7 lados. Una figura que tiene 7 lados se llama Hectágono. excelente, muy bien. Ahí está el hectágono, listo. Ok, todo lo que vayamos a buscar va a ser con n igual a 7. Gracias a que el hectágono tiene 7 lados. Entonces, aquí vamos a tener que buscar fórmulas y cosas y una cosa y la otra, todo relacionando al n igual 7, todo. Muy bien, vamos a ver la pregunta en sí, que la verdad esta no la he revisado en comparación a la que ustedes tienen que hacer, pero prácticamente siempre se pide lo mismo. Considera la representación gráfica adjunta, la cual corresponde a una pieza de madera en forma de heptágono, que será utilizada para hacer una mesa. ¿Ok? Ana quiere regalarle a su mamá por el Día de las Madres. Ana quiere regalarle a su mamá por el Día de las Madres. En la cual el ángulo el ángulo CHA, corresponde a un ángulo central. Entonces CHA, o sea, este angulito de aquí, es un ángulo central. Muy bien. Listo. Dice así la primera pregunta. Si A, B e I son 3 puntos de una misma línea recta, están seguidos, aunque no se haga la línea, pero ahí están seguidos. ¿Cuál es la medida del ángulo GBI? El ángulo GBI es este que está acá atrás. ¿Ok? El ángulo GBI, por definición, ¿qué tipo de ángulo es? Si yo lo analizo y lo reviso con toda la figura que hay, ¿dónde está ese ángulo? Por fuera. Exactamente, ese ángulo está por fuera. Los ángulos que están por fuera se llaman exteriores o externos, como quieran ponerle. Y la fórmula para encontrar un ángulo externo o exterior es 360 dividido entre n. Para nosotros, ¿quién dijimos que era n? 7. 7, la cantidad de lados. Entonces nada más metemos en la cálculo 360 entre 7. Profe, ¿dónde agarró esos 360? Perdón. 51, profesor. De la fórmula. Gracias. Esos 360 son de fórmula. O sea, esto que Perfecto. está aquí es la fórmula del ángulo externo. Entonces yo nada más vine y cambié el dato que conocía. El 7 lo cambié por la n y vámonos. Y da 51 y algo. Ese es el resultado. Ven, entonces a veces esto se ve complicadísimo, pero es nada más cuestión como de ubicarse un toquecillo.
La segunda pregunta, ¿cuál es la medida de... ¿Sí? ¿Me van a decir algo? Sí, que la repita otra vez, porfa. Es que en la segunda ola ya la agarramos. La segunda ola, ahora parece el coronavirus. Este, de no, está bien. No, no, vamos a ver, las figuras, ¿verdad? Las figuras que nosotros estamos estudiando tienen un montón de teoría ahí incluida. Y una de ellas es saber cuál es cada uno de los ángulos que están dibujados. Entonces, por ejemplo, este ángulo que está aquí arriba, CHA, desde la redacción me dijeron que era un ángulo central. Aquí, por ejemplo, en F, o en E, o en D, o en C, o en A, o en todos ellos, se forman ángulos internos. Pero cuando vamos a la pregunta, en la pregunta nos piden el ángulo GBI. Es este ángulo que se forma acá. Como bien me respondieron, ya no me acuerdo quién me respondió, este es un ángulo que está en la parte de afuera de la figura, ¿verdad? Si borramos todo ese montón de rayas que yo hice, el ángulo queda aquí afuera. No toca la figura, está por el lado de afuera. Entonces es lo que llamamos ángulo externo o ángulo exterior. Vamos a la lista de fórmulas que yo les dije el otro día que sería muy bueno que manejaran, y en la lista de fórmulas nos encontramos la fórmula para calcular el ángulo exterior. La fórmula para calcularlo es 360 entre n. De hecho es la misma que la del ángulo central. Entonces yo vengo a poner en la fórmula los datos que yo conozco. El n, desde el principio dijimos que iba a valer 7. ¿Por qué? Porque la figura que estudiamos tiene 7 lados. Y la n es justamente eso, ¿cuántos lados? Entonces por eso cambiamos el 7 aquí. Y ya lo demás fue trabajo de la calculadora. Mejor. Un toquecillo. Para la pregunta B, nos piden que encontremos el ángulo interno. Entonces hay que hacer algo similar. Si yo lo tuviera en dibujo, el ángulo interno sería, por ejemplo, aquí el F. El ángulo que se llama... El ángulo que se llama EFG. Esta línea al punto F y la otra línea al punto G. Es todo este angulito de aquí adentro. Ese es un ángulo interno. Por ejemplo, hay muchos, ¿verdad? También está el de la par y hay un montón para la vuelta a la redonda. No me están pidiendo que lo identifique, yo nada más lo estoy haciendo para que ustedes se ubiquen. Ese es el ángulo que yo ando buscando. Pero la pregunta es que lo encuentre numéricamente. Entonces yo no me preocupo por cuál de los angulitos es. Yo voy a la fórmula. Otra vez voy allá a la lista de fórmulas y me doy cuenta que esto es 180 por n menos 2 entre n. Esa es la fórmula. ¿Y cuál es mi sorpresa? Mi sorpresa es que la fórmula es muy fácil porque yo sí sé cuánto vale n. Entonces yo nada más vengo acá y cambio esa n por el valor que ya nosotros habíamos conseguido desde el inicio. Y de nuevo, lo que queda es trabajo de calculadora. Metemos esa vaina a la calcu y que ella nos diga. ¿128, profe? Ok, yo confío plenamente en usted, no tengo idea. Profe, no confío tanto. No, si la vida me ha dicho con ninguna mujercilla, pero ya que. 128.57. Ahí ¿Cuántos está, decimales? ya Cierra. confiamos. Sí, no, siempre traten de poner por lo menos un decimal. Punto 57 o punto 6 está más que bueno. Y recuerden que cuando hablamos de ángulos le ponemos la bolita chiquitica de grados, ¿verdad? 128,57 grados. Profesor, en este, bueno, aquí sí hay que poner los grados, ¿no? Que se puede dejar en raíz cuadrada, entonces. No, porque si usted le da raíz cuadrada no sé qué, al final le pone la bolita, que se lee grados. Entonces raíz cuadrada de 5 grados. No habría problema. Pero sí es más entendible si lo ponemos en decimales. En este caso. Perdón. Ajá. Porque, ¿cuál es su perdón? Ya porque no le dije el decimal. No, tranquilidad, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Listos.
Y nos hacen una tercera pregunta, que es la que probablemente sea la que más cueste, porque estas eran, se supone fáciles, ¿verdad? Nada más de cambiar el número. Si HA, ahorita vamos arriba porque está muy rayado, si HA vale 20, ¿cuánto mide el lado del polígono? Entonces vamos a ver quién es HA. Esto es HA. HA es un radio. ¿Ok? Sería 40 en total, profe. No sabemos. Este señor es un radio y vale 20. La pregunta es cuánto vale, por ejemplo, AB. HA. No lo veo. Aquí arriba, véanlo arriba en el dibujo. Se supone que vale lo mismo, ¿no? Eso solo pasa en el hexágono. Y este no es un hexágono. Ese es el detalle. Entonces, HA vale 20. Y hay que averiguar, por ejemplo, cuánto vale AB. Entonces no tenemos ni idea. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer como está arriba, cerrar la figura. ¿Para qué hacemos eso? Ok, para buscarlo con algún ángulo. Ay, perdón, ese ángulo no vale 20. El que vale 20 es el lado de aquí. Porque HA al ser un radio, HB también es un radio, entonces vale lo mismo. Ok. Muy bien. ¿Cuánto vale el angulito que yo estoy señalando aquí? Este aquí en medio, que voy a pintar y todo, por dentro. Que está situado en la H. ¿Cuánto vale ese ángulo? No. Ese ángulo, aunque ustedes no lo crean, ya lo encontramos. Hace un rato lo buscamos. Cuando nosotros respondimos la primera pregunta, respondimos también cuánto valía este ángulo. 51 punto algo, que no le pusimos el punto cuánto. 51 grados y un poquito más vale ese ángulo. Ok. ¿Por qué, profesor? Si el ángulo que encontramos fue este de aquí abajo. No se les olvide que el ángulo exterior es igual, mentira, que el ángulo exterior es igual al ángulo central. Por lo tanto, si encontramos el ángulo exterior, también encontramos el ángulo central. Entonces yo ya sé que ese ángulo vale 51. ¿Qué se recomienda en estos casos? Ok, en estos casos se recomienda llevarse el triángulo afuera. Iván, usted que no le gusta dibujar, mejor lléveselo. Se lleva el triangulillo aquí afuera. Sabe que este señor vale 51. Sabe que este vale 20. Sabe que este vale 20. Y busca a este lado. ¿Qué puede hacer para encontrar a este lado? Hay más de una forma de buscarlo. ¿Ok? Podemos usar seno, coseno, tangente. Podemos usar ley de senos. Ok, si usamos seno, coseno, tangente, hay que dividir al triángulo en dos. Porque el seno, coseno, tangente solo aplica cuando tengo triángulo recto. Y en el dibujo, si no está dividido en dos, el triángulo no es un triángulo de 90, no es un triángulo recto. Vamos a usar ley de senos. Ok. Entonces, la ley de senos tiene la particularidad de que no importa que las figuras no sean ángulos de 90. Muy bien. Pues como vamos a usar ley de senos, la ley de senos relaciona a un lado con el ángulo que está enfrente de él y a otro de los lados con el otro ángulo que está enfrente de él. Ok, a ver. Por ejemplo, este ángulo que vale 51 tiene enfrente al lado que vale X. Ellos van juntos, yo los voy a relacionar. Y también voy a relacionar a el lado que vale 20 con este angulito de aquí abajo. Profesor, pero no sabemos cuánto vale ese angulito. Tienen toda la razón. No tenemos ni idea de cuánto vale ese angulito. Pero sí podemos llegar a saberlo. ¿Por qué o cómo? Ok. Vamos a recordar que los tres ángulos juntos de aquí, de cualquier triángulo, tienen que sumar 180. ¿Ok? Yo ya tengo un ángulo de 51. Los dos ángulos que quedan valen lo mismo. Si yo agarro esos dos ángulos, se los sumo a 51, eso me da 180.
¿Por qué yo sé que estos ángulos valen lo mismo? Porque enfrente tienen a un lado que vale lo mismo. Si esto no fuera 20 y 20, si fuera 30 y 10 o 15 y 18, yo no podría decir que los dos ángulos son iguales. Pero al ser iguales, el triángulo es un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales y también dos ángulos iguales. ¿Alguien sabe cuánto mide cada uno de esos ángulos? 74.5. 74.5 sería 140. ¿Estás seguro? No, 64, 64. 79, profesor. No, 79 tampoco me sirve, se pasa. A mí me salió un 78, profe. ¿Están seguros? Profesor, 64.5. Ok, ya son dos que me lo dicen, les voy a creer. 74. Les voy a creer 64, porque 64 y 64, 128.5, 129, 130, 180. Tienen toda la razón. Ok, cada uno de estos angulitos de aquí vale 64 y medio. ¿Cómo lo consiguieron los compañeros? A los 180 que tenía le quité el ángulo que ya conocía. Eso me da 129. Como los dos ángulos son iguales, los voy a dividir entre 2. Y así obtengo el 64.5. Cada uno de esos ángulos vale 64.5. Vean el vueltón que estamos dando. Pero es el único, la manera en la que podemos trabajarlo. Entonces la ley de senos, ahora sí, ya tenemos el triángulo con los datos que ocupamos. Este ángulo vale 51, este 64 y medio, este también. Esto era X, esto era 20 y esto era 20. Ok, para la ley de senos yo tengo que hacer así. Una fracción es igual a una fracción. Lo que ando buscando siempre es mejor ponerlo arriba y de primero. Y ahora voy a pensar con quién lo relaciono. Ya antes lo habíamos hecho, pero lo voy a hacer de nuevo. El X tiene enfrente al ángulo de 51. Como esto se llama ley de senos, es porque lleva el sen de 51. No es solo el 51, no, es el sen de 51. Al otro lado voy a poner una relación de cualquiera de los otros pares de datos que yo tenga. Como los dos pares de datos son iguales, aquí no hay problema con quién escoja. Entonces yo voy a agarrar el 20 y sé que enfrente del 20 está aquí el 64 y medio. Vean que al lado arriba estoy poniendo el lado y al lado abajo estoy poniendo el ángulo. Entonces eso mismo va a pasar aquí. El lado es 20. El ángulo es 64,5. Pero habíamos dicho que el ángulo se ponía con el sen, por eso se llamaba ley de senos esto. Entonces, ya que tengo esta expresión, puedo usar un shift calc para resolverla, o todavía más sencillo, el sen de 51 que me estorba, lo paso al otro lado. ¿Se acuerdan? Lo vimos el otro día cuando estábamos despejando. Para que la X quede sola, esto que está abajo dividiendo, yo lo paso al otro lado a multiplicar. Y con eso, jóvenes, lo metemos a la calco y vámonos. No sé cuánto dice la calco que da, pero ¿quién me ayuda con ese resultado? 15.81 me da a mí. 1581. Sí, señor. Bueno, primero. No deberían más alto. Ah, no, mentira. 20, sí, menos de 15, sí. Buenísimo. Profesor, no me asuste. No, es que estaba viendo al Contesté revés. con susto y usted me dice eso y la volé. No, yo fui el que la estaba viendo al revés. Ya les voy a decir por qué dice esa aseveración, ¿verdad? Por qué dije que podía dar diferente. Bueno, es que en realidad vean que al lado más grande se le opone el ángulo más grande. Entonces, si el ángulo aquí es 51, tiene que darme menos de 20, porque el ángulo es más pequeñito que 64. Entonces el lado que está enfrente del 51 tiene que dar menos que este lado. Como este lado de 20, nos tiene que dar menos de 20. ¿Cuánto? Eso sí ya no. Ya eso se calcula así como lo acabamos de hacer. Pero sí nos tiene que dar menos.
Sus detallillos nos ayudan a darnos cuenta si está bien o no. Pero estamos súper bien entonces. Ok. Esta es una pregunta más complicada, ¿verdad? Eso hay que verlo como con más calma. Cuando tengamos más espacio lo vamos a checar. Esta es la pregunta específica, la misma de la tarea. Entonces vamos a ver si en la tarea viene algo similar. Si viene algo similar, le damos un poquito más de atención a eso. Ok, en la tarea, ¿qué tenemos? ¿Qué figura tenemos acá? ¿Cómo se llama este señor? Bueno, si lo leemos, aquí dice que es un hexágono, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados. ¿Verdad? Entonces, aquí ¿qué podemos concluir? Que n vale 6. Cuando voy a contestar esa pregunta, cambio la n por 6. Cuando hace una de esas mitades, una parte de ese triángulo, y con esa es con la que van a trabajar. Esa misma se la traen para acá. Ok, el apotema es este señor que está aquí, es esta línea. Entonces esa es la X. Van a recordar que cada lado mide lo mismo que el radio. Aquí sí, porque es un hexágono. Aquí sí pasa eso. Aquí dice que cada lado mide 40. Entonces yo sé que este va a medir 40, porque es este señor de aquí. El de abajo completo medía 40, pero donde yo tomé la mitad del triángulo, ¿cuánto mide este pedacito de abajo? 20. 20, muy bien. Y aquí tienen un Pitágoras para encontrar un cateto. Entonces, descubren esto a través de Pitágoras haciendo la búsqueda de un cateto, como lo veníamos haciendo hace un rato. Y ese es el resultado de el apotema. Y ya tendrían la respuesta de la B. Ese resultado lo Profesor. ocupan. Ajá. Bueno, según yo, ya lo hice. A mí me dio una raíz. ¿Pongo Sí, la sí. raíz No, o...? la raíz. Sí. De hecho, da raíz. Ok, Ajá, ajá. ok. Déjenlo en raíz, Ah, déjenlo en raíz. raíz. Ok. Vamos a usar la fórmula del área es perímetro por apotema entre 2. Ya tenemos el apotema, que es lo que nos está dando aquí con